Bienvenidos a esta sesión del ciclo La empresa familiar comparte, que como sabéis organizamos las asociaciones territoriales de empresas familiares de toda España. Tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador, Credit Suisse. Credit Suisse, consciente de los retos a los que se enfrentan los empresarios y las empresas familiares en torno al crecimiento de la empresa, la gobernanza y la transición, ha empezado a cooperar con instituciones académicas de renombre en el ámbito de la iniciativa empresarial y gracias a eso pues, han publicado una serie de trabajos con ideas, estudios de casos, entrevistas que os haremos llegar a todos después del evento. En vez de participar para darnos la bienvenida, pues han optado por enviarnos un vídeo, que es una cosa pues, más breve y que encajaba mejor en la sesión de hoy. Así que damos paso al vídeo y acto seguido cedo la palabra a Ana Samuel, moderadora, y a los ponentes a los que le agradecemos muchísimo también su participación en la sesión de hoy. The world is changing rapidly. And there's a reason for that. Change doesn't just happen. Change is made. The future belongs to those who shape it. People with ambitions, who know that the world is full of opportunities, driven by the urge to move forward, to master challenges, and to thrive. People who welcome a competitive edge through insight, shared experience, and valuable connections to confidently take tomorrow. Welcome to your Step Ahead. Muy buenos días a todos. Es un placer saludarle, un honor estar aquí con dos invitados además de excepción. Son padre e hijo, cuarta y quinta generación de una empresa familiar que seguro que tiene otras tantas generaciones por delante, muchas más, 135 años de historia, 11.000 pacientes al año. Son Luis Fernández Vega Sanz y Luis Fernández Vega Cueto. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, para mí es un honor estar aquí con vosotros. Sois una de las empresas familiares por excelencia, pero tuve la ocasión de entrevistar a Luis Fernández Vega Sanz hace año y medio, y cuando le preguntaba por la empresa me decía: yo soy sobre todo médico, lo de empresario es sobrevenido. Para ir abriendo boca, ¿cómo se convierte uno en empresario cuando la vocación es médica sanitaria? Bueno, yo creo, contestaré yo porque en este caso, el primero que empezó con estas cosas, pero uno cuando está estudiando, con intención de estudiar medicina, estudias en la facultad y no piensas en absoluto en poder ser empresario, piensas en ser médico. Y cuando después me incorporo a la clínica familiar, donde ya estaban mi padre y mi tío trabajando, y tenían, habían dividido la especialidad en dos partes, por así decir, una parte de segmento anterior y otra de segmento posterior, y empezamos a ver, teníamos cada vez más demanda de pacientes y más demanda de pacientes, pues nos dimos cuenta que teníamos que empezar a contratar más gente para que nos pudiesen ayudar a ver ese volumen creciente de pacientes que teníamos. Y ahí empezamos a ver que, que era necesario, que no teníamos una organización pequeña y que esa organización había que ir aumentándola. Y bueno, pues fuimos poco a poco aumentando la organización, contratando cada vez más gente, y empezamos a ver, nos damos cuenta de que ya empezaba a ser empresario y empezaba a tener los problemas que tienen todos los empresarios. Y llegó un momento en que crecía más el cuerpo, el esqueleto, que el traje, y de tal manera que tenemos que tener una organización para poder soportar ese crecimiento de esa manera que estábamos teniendo de una manera, y en poco tiempo. Y así, poco a poco, pues fue cuando fuimos pasando a entidades de otra organización, fuimos pasando a otros espacios y fuimos profesionalizando en alguna forma la gestión, y bueno, pues así fuimos convirtiéndonos en empresario y aprendiendo a ser empresario, porque
yo creo que eso le pasa a todo el mundo, salvo que nazca ya inmerso en una empresa propiamente dicha, pues tiene que ir aprendiendo a ser empresario, ¿no? Bueno, la empresa fue una necesidad derivada de una vocación, no una vocación en sí, pero la siguiente generación ya ha nacido, digamos, con la empresa puesta. ¿Tienes, Luis, hijo, ya más vocación de empresario o sigue primando la vocación médica por encima de lo empresario? Y hay que echarle un ojo a la empresa, a la gestión, obviamente, pero eso se lo dejan a profesionales especializados. No, sin duda prima la vocación médica y antes que empresarios somos médicos y eso siempre lo tuvimos clarísimo. Si no, habríamos estudiado económicas y nos habríamos dedicado a llevar la empresa desde la parte administrativa. Pero sí que es verdad que nosotros lo vimos en casa, que teníamos que estar algo preparados para lo que nos venía, ¿no? Veíamos la labor empresarial de mi padre y sabíamos que no iba a ser solo ser médicos, o sea que él llegó y tuvo que aprender de verdad y le cogió por sorpresa con 30 o 35 años. Nosotros ya sabíamos que esto nos iba a venir, porque sabíamos la dimensión, porque veíamos su labor empresarial. Entonces, de cierta manera, estábamos más preparados para ello. De hecho, alguna vez fuimos a cursos pues, de gestión de empresas o de gestión de personas, o sea que ya nos prepararon más en ese sentido. Y por curiosidad, ¿hay alguno en toda esa gran familia, porque ya sois unos cuantos, que tenga vocación puramente empresarial, que diga vosotros dedicaros a mirar los ojos, que yo me he hecho un vistazo a los libros de cuentas? De momento no. Pero fíjate que con motivo de esta sesión de hoy, está hablando que Luis concretamente es tataranieto, bisnieto, nieto, hijo, primo, sobrino de oftalmólogos. Sí, no, la vocación médica por encima de todo. Igual padre también. Sí, igual padre. Bueno, son 5 generaciones, vamos a por la siguiente, pero las 5 generaciones son del desarrollo de la profesión médica, pero también es un caso clarísimo de éxito empresarial. Y yo creo que vuestras formas de actuar, vuestra gestión, se puede extrapolar a todo tipo de empresas más allá del ámbito sanitario. Hay rasgos que a mí me parecen importantes viendo vuestra trayectoria desde la primera generación, y eso que la primera consulta o la primera experiencia como, no voy a decir como empresa porque no era una empresa propiamente dicha, es de 1886, la primera gestión profesional de la oftalmología. Tiene una clara formación internacional, en París, en Francia, después en Estados Unidos. Siempre habéis ido formándoos en España, pero también fuera de España. Quizá primero fuera de España, en Francia, y después aquí. La experiencia internacional, el aprendizaje continuo es muy relevante en vuestra profesionalización, en vuestra experiencia, y eso es extrapolable a todo tipo de empresas, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente, como bien dices, desde la época de mi bisabuelo, que ya hizo su formación en París, hasta continuando con mi abuelo, que también lo hizo en aquellos momentos en París y fundamentalmente. Después mi padre y mi tío, que lo hicieron en Inglaterra y en Estados Unidos. Después pues vino la generación mía, que tanto mía personalmente como en mis primos, que estuvimos también en Inglaterra, en Estados Unidos y bueno, pues en España indudablemente. Y la de mis hijos, que ya hicimos un protocolo, aunque quizá lo hablemos después, una protocolización de cómo debía ser la incorporación de ellos a la clínica y cómo tenía que pasar una serie de hitos que tenían que cumplir para poder incorporarse. Entre esos hitos estaba parte de la formación aquí, de acabar su residencia y demás, pues tenían que marcharse, y en el caso de Luis, pues lo podrá contar mejor cómo hizo. Sí, o sea, yo creo que hay 2 diferencias con las generaciones anteriores. Una, que por ejemplo mi bisabuelo, mi tatarabuelo se formaron en un mes en París. Nosotros salimos 3 años. O sea que la diferencia del tiempo es importante. Y luego hay otra con el resto de generaciones,
que ellos también por cómo estaba la medicina entonces iban a observar, y nosotros, esta generación, trabajamos fuera. O sea, trabajábamos trabajos remunerados fuera, con responsabilidades, con guardias los fines de semana. O sea que cada vez vamos más hacia una superespecialización. Esa es otra de las claves de vuestro instituto, pero para... ahora entramos en ello. Para entrar más de lleno en ese capítulo de la internacionalización, a vosotros os da una proyección internacional, lógicamente, pero también os aporta mucho que después traéis aquí, y eso genera también una dinámica que enriquece a la propia empresa, ¿no? Claro, yo por ejemplo estuve 1 año y algo en Londres y 1 año en Estados Unidos, en Miami, y todos mis primos y mis hermanos y mi hermano se están formando fuera también y en distintos sitios. O sea que traemos conocimientos de fuera, traemos no solo médicos, también pues de organizativos, traemos una red de contactos muy importante que luego incluso nos vienen a visitar a Oviedo o nos invitan a nosotros a sus sitios, y son personas que son referentes en oftalmología en el mundo, ¿no? Entonces eso es muy importante y muy enriquecedor, no solo médicamente, sino también personalmente. También lo es la formación continua. Quizá es algo que sea natural dentro de la profesión médica, cualquiera que sean las especialidades médicas, pero no es algo muy común y probablemente debería serlo más en cualquier tipo de empresa. Ya no podemos conformarnos con la formación que recibimos antes de acceder a nuestro primer empleo y de ahí vivir hasta que nos jubilemos. Vosotros no solo favorecéis, sino que necesitáis de esa formación permanente. Lo comentábamos antes de empezar, tenéis un congreso en Alicante dentro de unos días. Pues sí, así es. O sea, la formación continua en medicina es muy importante y hay que, de hecho, pues en muchos países, y aquí se está empezando a regularizar ahora, pues tengas que pasar una serie de exámenes a lo largo de tu vida profesional para demostrar que estás en condiciones de conocimientos para poder continuar. Y entonces pues hay muchos congresos, muchas sesiones y que te obligan a estudiar permanentemente. Bueno, además, en nuestro caso concreto, yo como catedrático de universidad, el mero hecho de estar en la universidad, ¿saben? Pues te obliga a tener que estar pues, preparando las clases, tener que estar actualizándolas continuamente, ya no solamente desde el punto de vista de la profesión oftalmológica en sí misma, sino por la vía universitaria que también está continuando ahora pues, Luis, mi hijo. Entonces, todo eso hace que tengas que estar en una permanente formación y dedicando muchos fines de semana, digo fines de semana porque son los fines de semana cuando son los congresos la mayor parte de las veces, no solamente a ir, sino también a preparar las ponencias, etcétera. Y eso yo creo que es importante y que es transmisible a cualquier empresa que tiene que estar formándose, bueno, pues se tiene que estar formando a la gente continuamente, ¿no? Porque eso os da una proyección internacional, os da un mayor conocimiento, de vosotros al resto del mundo, pero se puede traducir también en términos de rendimiento económico. Es decir, al final repercute con más pacientes, que al final son clientes para una empresa, en vuestro caso, pacientes, pero para el resto de las empresas se puede traducir también en números. Pues sí, pues de todas las cosas, y claro, primero porque hay otros compañeros que ven lo que hacemos a lo largo de las presentaciones que hacemos y demás, y eso pues hace que te puedan remitir y que puedan remitirte pacientes que tengan alguna dificultad o que tengan alguna duda y eso pues siempre cala en saber que el profesional que te está escuchando pues ve que estás en los máximos grados de formación y de experiencia de tu especialidad. Bueno, aunque eso quizá no tenga nada que ver, pero también tiene un poco que ver con la nueva, hace poco tiempo acaba de salir el estudio Merco para ver cómo es la reputación sanitaria de cada centro en España, tanto públicos como privados, y nosotros hemos tenido hace 8 días la satisfacción y el honor de haber sido elegidos el primer centro sanitario oftalmológico de España privado. Y eso, bueno, pues desde una ciudad
pequeña del tamaño de Oviedo, quizá pues también tenga un poco más de valor, por lo menos nosotros se lo queremos dar. ¿Qué relación tenéis con la ciudad de Oviedo? Bueno, pues tenemos muy buena relación en el sentido que llevamos pues muchos años aquí, llevamos 100 y pico años, aunque todos nos hemos formado fuera. Es decir, yo estudié en Madrid en Medicina en la Autónoma, Luis estudió en la Complutense, mis primos también estudiaron en la Autónoma o en la Complutense en función de cada uno, pero tenemos muy buena relación con la ciudad. Pero sin duda sois un activo, lleváis a muchas personas. Bueno, pues efectivamente vienen como 110.000 personas todos los años aquí a Oviedo, y esas personas, pues muchos pues duermen aquí, pues comen aquí, hacen gastos, les gusta la ciudad, repiten para venir de vacaciones en otros momentos. En un estudio que hizo la Universidad de Oviedo en el año 2012, cuando estábamos todavía en pleno proceso de crisis del 8, pues el 10% de las pernoctaciones hoteleras que se hacían en la ciudad eran por pacientes nuestros. Por lo tanto, tenía una significación pues buena, una repercusión importante en nuestra clínica dentro de la ciudad. Sin duda, Oviedo es una ciudad maravillosa, pero ¿os habéis planteado alguna vez salir de Oviedo? No digo dejarlo, sino establecer el instituto en otros puntos geográficos, más allá de la mera consulta o revisión que tenéis, por ejemplo, en Madrid, el instituto con toda su extensión y todas sus características en otras ciudades. ¿Os lo habéis planteado alguna de las dos generaciones? Nos hacen que nos lo planteemos porque siempre nos ofrecen cosas, pero realmente no. O sea, nuestra intención es siempre seguir aquí. Pusimos como una semilla en Madrid, con una clínica de 1.000 metros cuadrados, con 30 empleados, que realmente podríamos hacerla crecer en cualquier momento, pero no es nuestra intención en un futuro inmediato. Estamos muy contentos y muy a gusto aquí, y tal vez lo que siempre decimos, que siempre pedimos igualdad de condiciones con otras comunidades autónomas, ¿no? Que sea una competencia legal, que Madrid no esté favorecida respecto a Asturias en ciertas cosas fiscales, en comunicaciones, que tengamos posibilidad de competir contra ellos. Si eso fuera así, pues seguramente seguiremos aquí otros 135 años. ¿Competencias fiscales, comunicaciones como el AVE o impuestos más bajos en Asturias? Pues eso, por una parte, el AVE, que nos ayudará y hará que la gente pueda venir con más facilidad, y eso está, bueno, pues, y ya está el AVE hasta León, la variante de Pajares pues está ya terminada, y pensamos que en 1 o 2 años pues tendremos la posibilidad de tener el AVE, lo que hará que esté Oviedo en Madrid a 2 horas y media, más o menos, 2 horas 45, que bueno, pues y después es un tiempo pues prudencial para que nos faciliten las cosas. Y por otro lado, el tema fiscal, que decíamos que también es un tema importante para cualquier empresa, y bueno, pues nosotros pues querríamos tener las mismas, o sea, no queremos que a Madrid suban los impuestos, queremos que nos lo bajen a nosotros, que es distinto, o sea, que esa armonización fiscal sea a la baja, no al alza. Lo que no queremos es que haya diferencias entre unas comunidades y otras, porque eso creemos que eso no es justo, y además nos está repercutiendo en cuanto a que pues, si tú quieres contratar a una persona, pues la persona muchas veces se valora a ver cuánto tiene que pagar fiscalmente aquí o cuánto paga en otro sitio. Entonces, claro, con eso estamos teniendo dificultades de competencia por ese lado. Y bueno, pues si la situación nos obligase en un momento determinado a tener que modificar nuestra sede, pues no tendríamos más remedio que hacerlo, aunque no es nuestra intención, y lo que pretendemos es seguir aquí, seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, y a pesar de las dificultades de comunicación que pueda haber, la gente sigue viniendo, porque en plena pandemia la gente, a pesar de que no había vuelos, que no había trenes, y que las dificultades eran muy grandes, la gente seguía viniendo a Asturias pues en coches de cada uno y tal, y por las dificultades que eso conllevase, pero seguimos teniendo el mismo número de pacientes. El 70% de nuestros pacientes vienen de fuera de Asturias. No, sin duda sois un activo para la comunidad autónoma. Lo que no sé es cómo no escuchan esa demanda que tenéis de una fiscalidad más favorable, sobre todo para atraer buenos profesionales, pero no me refería yo tanto a que dejarais Oviedo
como a que duplicarais el modelo de Oviedo o Sí. lo multiplicarais en otros lugares de España. Indudablemente, eso es nuestros gestores siempre dicen que es lo que deberíamos hacer desde el punto de vista económico. Sin embargo, creemos que eso iría en detrimento de la calidad de nuestra profesión, de nuestra profesión y de lo que hacemos nosotros actualmente. Porque no puedes, tú aunque puedas refrendar y decir, bueno, pues voy a poner una clínica en un sitio, en otro, tal, en distintas ciudades o incluso aumentarla en Madrid, en un momento determinado, no podías tener el control que tenemos nosotros de los procesos como tenemos aquí diariamente. Controlamos todos los procesos diariamente y eso sería mucho más difícil de hacer. Y bueno, pues creemos que aunque desde el punto de vista económico quizá no sea la mejor decisión, desde el punto de vista profesional sí que creemos que es la mejor decisión lo que hemos hecho hasta ahora y estamos con un nicho de mercado que tenemos nosotros y que hemos aguantado ese nicho y ha sido pues, exitoso, puesto que los números lo refrendan año a año. Y bueno, pues somos la única clínica, yo creo, del tamaño del nuestro, que solamente tiene pacientes privados, es decir, no tenemos sociedades, y cuando son otras clínicas del mismo tamaño más o menos, pues tienen un porcentaje de privados elevados, perdón, de mutuas elevados, sin embargo, nosotros somos la única que no lo tiene y yo creo que es porque hemos mantenido la excelencia de los procesos con el control exhaustivo de los mismos dentro de nuestra institución. Pero seguro que alguna tentadora oferta de algún gran grupo empresarial habéis tenido para integraros en él, ¿o no? Como decía Luis hace un momento, es raro el mes que no tenemos algún grupo que se nos acerca o algún fondo de inversión pues haciéndonos propuestas tentadoras en ese y otros sentidos. ¿Y las habéis rechazado todas? ¿No habéis entrado a valorar ni siquiera una o dos? No las hemos valorado porque lo que habría que pensar es qué valor tiene nuestros valores. O sea, es decir, ¿cuál es el valor, cuál es el precio de nuestros valores? Es decir, ¿integraros en un grupo os haría perder vuestra identidad, vuestros valores? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y de hecho hay otros grupos muy respetables que se han metido y que han hecho uniones de oftalmólogos y a mí me da la impresión que bueno, no tienen los mismos valores que tenemos nosotros y yo creo que la pérdida, nosotros no queremos perder nuestros valores, no queremos perder lo que ha sido la razón de ser de nuestra institución y que nos ha llevado hasta aquí de una forma exitosa durante estos años. Entonces, bueno, qué duda cabe que toda la vida tiene un precio, ¿no? Y yo cuando alguien se acerca a nosotros para un fondo de inversión, yo les digo al gerente nuestro, pero digo, dile que nosotros no nos sentamos a hablar, si no empezamos a hablar del doble de lo que estén pensando. Entonces, claro, con esa situación, al decir el doble de lo que están pensando, ya se retrae un poco con respecto a eso. O sea que no tenemos voluntad en estos momentos de cambiar nuestra situación, aunque, como digo, pues bueno, todo tiene un precio en la vida y bueno, pues tenía que ser una oferta muy, muy tentadora que fuese irrenunciable para que nosotros cambiásemos nuestra forma de ver las cosas. Y la empresa familiar y la medicina como tal es una forma de vida. Entonces también te tienen que comprar esa forma de vida, porque cambiaría totalmente lo que hacemos en nuestro día a día. Si nos integramos en un grupo, ya estarías a expensas de alguien más, pues tendrías que viajar a otras ciudades a ver pacientes, ya no vendrían seguramente los pacientes a verte, irías tú a verlos a ellos. O sea que todo eso también cuenta y tendría que estar dentro de las condiciones, ¿no? Pero eso es, entiendo también, porque hay buena sintonía dentro de la familia y eso que cuando son ya la quinta generación la familia va creciendo y no es fácil. En la familia ya no os cuento familia y además empresa. Hay buena sintonía en la familia y además todos comparten los mismos objetivos, entiendo, porque cuando llega alguien que dice, no, mira, a mí dame lo mío, que yo quiero hacer mi vida, ahí pueden empezar, no lo quiero llamar problema, pero sí empieza a haber ruido dentro de la empresa, incluso dentro de la familia, y al final la mejor opción es romper y que cada uno siga su vida, ¿no? Es verdad, Ana, lo que acabas de decir, y eso ocurre en muchas empresas familiares, y lo estamos viendo continuamente, y hay ejemplos de empresas y de empresas de amigos que está ocurriendo. Pero aquí hay un elemento también diferencial, es que los accionistas de nuestra institución
somos todos trabajadores de la institución, o sea que no hay ningún accionista que no trabaje en la empresa. O sea, somos los tres accionistas. ¿Es condición sine qua non? ¿No se puede ser accionista si no se trabaja? No se puede ser accionista si no se trabaja en la empresa, pero tiene que cumplir los requisitos para poder trabajar. Porque claro, no se va a ver es alguien que sea torpe o que no haya hecho la formación adecuada. Pero si cumple la formación, es necesario para poder ser accionista. Por ejemplo, en este momento, los accionistas de la empresa, pues yo soy el accionista mayoritario y están mis dos primos que son accionistas. No tenemos más que 3 accionistas, a pesar de que haya muchos más familiares trabajando en el instituto, pero como empresarios, por así decirlo, como accionistas de la empresa, somos 3. Y yo creo que eso también nos ayuda a mantener este criterio y de unidad en cuanto a las distintas ofertas que pudiésemos tener. Otro factor que yo creo que explica vuestro éxito y que os he oído en muchas ocasiones, os he leído en algunas entrevistas y personalmente os he oído hablar de ello, es la superespecialización. Es decir, esa superespecialización es la que os hace crecer porque necesitáis profesionales atentos a cada particularidad o a cada parte del ojo. Y esa superespecialización también es la que os da un valor diferencial con respecto a otro tipo de consultas médicas que había, sobre todo en el pasado, ¿no? Y eso es algo que se puede extrapolar a todo tipo de empresa. Busca al mejor en cada minuciosidad. Piensa que el ojo mide más o menos de media 23 milímetros, pues cada uno de nosotros hacemos 2 o 3 milímetros. O sea que es impresionante la superespecialización que hay hoy en día. En la generación anterior ya empezaban esa superespecialización, pero igual cogían la mitad del ojo. Nosotros hoy en día nos dedicamos a 2 o 3 milímetros, 5 como mucho, del ojo en sí. Y cualquier persona que venga a la clínica con un problema de cualquier tipo de patología del ojo sabe que le va a ver un súper especialista, sabe que va a salir con un diagnóstico muy claro y una posible solución a lo que tiene. Y esa superespecialización también la estamos haciendo dentro de la 5ª generación, de tal manera que cada uno de nosotros, al menos de momento, porque de momento somos 5, se dedica a una parte distinta. Y eso es muy importante también para las competencias entre nosotros. Nunca se va a poder comparar a uno de los primos con el otro porque cada uno hacemos una cosa distinta y eso también lo hicimos para evitar eso, que si había 2 que se dedicaban a una misma especialidad siempre iba a haber uno mejor que el otro y ahora eso no va a poder pasar porque cada uno hace una cosa. O sea que cuando vais creciendo en las reuniones familiares vais eligiendo especialidad y el primo que viene detrás esa ya no puede entrar en ella. Ya no puede porque tiene que ver la que le queda. Hubieras nacido antes y te habría tocado la retina, por poner un ejemplo, ¿no? De momento todos aceptamos muy bien lo que nos tocó y nos encanta y es como que ya nos lo iban diciendo, tú estaría bien que hicieras esto, tú estaría bien que hicieras esto y lo íbamos asumiendo muy bien y yo no me veo haciendo otra cosa de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Lo haces también tú con tus hijos, Luis, o todavía son muy pequeños? Tiene 1 año y otro que está en camino, así que de momento no. Pero bueno, seguro que ya han visto algo del ojo más de lo que ven otros niños a esa edad, ¿no? Exacto. Tienen una pelota que es un ojo para jugar. Esa se ha hablado. Otra cuestión que también me parece muy relevante y que creo que es un factor diferencial de vuestro proyecto y que no siempre lo vemos en todas las empresas en general y en las familiares, sobre todo si son pequeñitas en particular, es el valor que le dais a la investigación. No sé si es un valor derivado de vuestra condición de empresa médica, sanitaria, o creéis que también sería un factor que debería ser consustancial a cualquier tipo de actividad empresarial, la investigación con el fin de mejorar los procesos, mejorar los tratamientos y dar un valor mayor al paciente. Bueno, mira, cuando hicimos el instituto lo hicimos por fases, ¿no? Hicimos por fases porque, bueno, el acometer toda la obra desde el punto de vista económico y demás, pues era muy costosa y entonces hicimos por fases. Hicimos la primera fase de cirugía, la segunda fase de clínica y siempre teniendo en mente, y hayamos dejado para dentro de
de la parcela que teníamos para hacerlo una parte que fuese de investigación, porque en medicina hoy día no se pueden hacer las cosas si no es con la clínica, la investigación y la docencia. Entonces habíamos dejado con esa triple pata, habíamos dejado un hueco importante para la investigación, para poder llevar a la investigación problemas no resueltos en clínica y tener investigadores que pudiesen estudiarlos y poder resolverlos con un feedback entre clínica e investigadores muy importante. Qué duda cabe que desde el principio llevamos haciendo investigación clínica ya desde hace mucho tiempo. Uno de nuestros colaboradores más preeminentes, que es el doctor Pepe Alfonso, es el coordinador del área de investigación clínica, y con eso nosotros tenemos unas bases de datos muy importantes, bases de datos de las cuales ahora, con ayuda de la inteligencia artificial, podemos conseguir pues, sacar resultados que nos puedan beneficiar y que puedan beneficiar no a nosotros, sino a nuestros pacientes en cuanto a tratamiento que les hagamos. Pero nos faltaba la investigación básica, el ver también los mecanismos íntimos de los problemas que tienen las enfermedades. Y ahí cuando tenemos un grupo de 20 personas trabajando exclusivamente para eso. Y todo esto, además, nos da un acervo de conocimientos que podemos transmitir, y por eso tenemos la docencia también. Y aquí pues rotan por nuestra institución pues tanto alumnos de medicina que están en pregrado, que están en quinto de medicina y que hacen rotaciones aquí, o después de posgrado pues hacen máster, o incluso gente que viene a hacer el doctorado con nosotros, y todo eso es lo que hace lo hacemos desde el punto de vista docente. Por eso, y todo eso hizo que hace unos años convirtiésemos nuestra institución en instituto universitario. Por eso decimos que nosotros no somos una clínica privada al uso que únicamente está produciendo para ver pacientes y sacar un rendimiento económico. No, tenemos otra vocación distinta, una vocación de investigación, una vocación de docencia, y eso nos lleva, y estamos muy orgullosos de eso, de ser nuestro instituto un instituto universitario. Y por eso creemos que la investigación, tanto básica como clínica, es muy importante para nosotros, para poder, y es un valor añadido que podemos transmitir para poder resolver los problemas de los pacientes, y que eso podría servir para cualquier empresa que tiene que tener investigación e innovación para poder pues, seguir manteniéndola en la cúspide de su profesión. Y eso también nos lleva un poco a la sostenibilidad, es decir, la sostenibilidad también va por ahí. Y ahora que está tan de moda la palabra de la sostenibilidad, bueno, pues ya también va con la innovación. Con la innovación va aparejada la sostenibilidad del sistema, y la sostenibilidad del sistema que llevamos con esa investigación que estamos haciendo. Eso, desde el punto de vista estrictamente empresarial, ¿qué margen de ventaja os da con respecto a otros, iba a decir a vuestros competidores? No sé si en el ámbito sanitario es la palabra adecuada, pero ¿qué margen de ventaja os da de tiempo? ¿Qué vais? ¿Un año por delante? ¿2, 5? Hubo épocas que en nuestro criterio, y sin desmerecer a nadie, que en determinadas facetas de la especialidad íbamos bastantes años por delante, y aún así estamos, pues yo creo que seguimos en muchas cosas pues, por delante de muchos de nuestros competidores, y hay que tener en cuenta que eso, que cuando además tú lo estás mostrando en los congresos, estás mostrándolo, y vemos que después muchos siguen lo que nosotros decimos, y eso por otra parte es un círculo vicioso, porque nos estimula a seguir intentando ir más adelante para que estar siempre que haya una diferenciación en ello, ¿no? Ahora, por ejemplo, acabamos de diseñar en colaboración con nuestra fundación una endoqueratoprótesis para la córnea, una prótesis corneal para casos extremadamente complicados, y eso pues es fruto de la combinación de investigación clínica y básica. Ayer, así como anécdota que dijimos antes que habíamos estado toda la tarde del domingo preparando el congreso, estábamos analizando una base de datos de una patología muy concreta y vimos que el resultado eran 2.300 ojos, y yo les decía a los más senior, pero esto es imposible que se crean que vamos a tener esa base de datos, y decían, pero es que es la realidad, tenemos que mostrar lo que hay. Y es así, o sea, 2.300 ojos de una patología muy concreta es algo que tenemos que aprovechar para el beneficio de la ciencia y del paciente, ¿no? ¿El COVID cómo os ha afectado? Más allá de que entiendo que habrá sido más difícil que pacientes fueran a visitaros, dadas las restricciones de movilidad, pero no sé si solo os ha afectado en eso o ha ido más allá.
Bueno, el COVID, indudablemente, las restricciones de movilidad pues, fueron importantes, sobre todo en el mes de abril, aciago del 14 de marzo al 14 de mayo del año pasado, del 2020, en el cual pues, estaba todo el mundo tan asustado y pues, había esas restricciones que nosotros tuvimos que adaptarnos, pues poniendo, y yo creo que es de las clínicas, si no la única en España que lo tiene así, como hemos separado pues cada espacio dentro de la clínica, cada butaca del paciente está separada, aislada de las demás, para que no hubiese ninguna posibilidad de contagio. De hecho, no se contagió nadie dentro del interior de la clínica. No solamente eso, sino también pues, el propio COVID afectó a los ojos de alguna forma. O sea, afectó pues, desde el uso de las mascarillas, que hizo que hiciese pues, más problemas palpebrales y que hubiese pues, más orzuelos y bueno, más patología de los párpados, a bueno, pues, esta conjuntivitis que hubo como consecuencia del COVID. Y bueno, pues y que después ya teníamos que hacer pues, muchos test para poder seguir, poder trabajar y poder seguir haciendo pues, PCRs a todo el mundo que se venía a operar al principio, en fin. Pues, tuvimos que cambiar todos los protocolos y toda nuestra forma de trabajar. O sea, los meses que estuvimos encerrados nos dedicamos a eso. Teníamos hasta reuniones con oftalmólogos chinos para ver lo que hacían ellos en el día a día del paciente. ¿Ha cambiado vuestra forma de trabajar temporalmente? Será un paréntesis cuando se generalice la vacunación y el COVID sea un problema, un mal recuerdo del pasado. Esperemos que muy pronto volveréis a cómo estabais, o habéis aprendido algo de todo esto y habéis incorporado protocolos o ciencia médica que ha llegado para quedarse. Bueno, yo creo que hemos incorporado un protocolo en cuanto a que, bueno, pues esto que poníamos en las salas de espera de separación de los pacientes, creo que es interesante también, probablemente después también en el futuro. El hecho es que nosotros hemos seguido trabajando de la misma manera que hacíamos con las restricciones sanitarias que había, pero de la misma manera que trabajábamos antes. O sea, no tuvimos ninguna otra cosa, ninguna otra actuación distinta. Pero también, por ejemplo, tuvimos algo de la telemedicina. Concretamente, utilizamos la telemedicina para ver a algún paciente de Madrid que no podía desplazarse a Oviedo como consecuencia del COVID, pues lo veíamos. Tenemos una sala de telepresencia muy bien montada, que Luis podrá después, porque sé que la utiliza más, comentaros algo en ese sentido, pero quiero decir que lo demás hemos seguido haciéndolo de la misma forma. Y después yo creo que también que todos estos sistemas de Zoom y de Teams, que parece que han tenido tanta importancia durante el COVID, en algunas cosas van a quedarse. Es decir, no digo para los congresos, pero a lo mejor si tú tienes a un invitado extranjero que viene para dar una conferencia de media hora a un congreso en España, pues a lo mejor pues, en algunos casos evitará su presencia y lo hará por algún sistema de Zoom o Teams y demás. Probablemente alguna cosa de ese tipo. O algunas reuniones con la industria que teníamos en algún momento para ir una hora y tener una reunión y volver, pero a lo mejor eso pues, queda más limitado por el tema de las Zoom o del Teams. Pero hacer, entiendo, un diagnóstico o dirigir un tratamiento o una cirugía por teleconferencia va a ser más complicado y va a tardar mucho en llegar, y no sé si debería llegar. Claro, ahí hay dos telemedicinas distintas. La que tú haces con un paciente que está en su casa, que eso es extremadamente complicado, como tú dices, llegar a un diagnóstico o poder explicarle una cirugía. Y la telemedicina que estamos haciendo en el instituto, uniendo las dos clínicas. Eso es más fácil porque yo tengo toda la información del paciente que está en la clínica de Madrid. Entonces, tengo todas sus pruebas, tengo todos sus datos. Incluso si yo quiero que me vean algo muy concreto, hablo con un oftalmólogo de allí para que me lo vea en el momento. Yo estoy viendo el ojo del paciente en directo desde nuestra sala de telepresencia de aquí. Entonces, así sí que puedes diagnosticar patologías y puedes indicar cirugías. Hay otro factor que lo he dejado para el final, que me parece el principal, y es lo que vosotros llamáis CICACOA, y es el factor humano. Fuera de la relación humana, y creo que eso es algo importante, sobre todo en una relación médico-paciente, fuera de la relación humana es muy, muy, muy difícil
establecer un proyecto de éxito en el ámbito sanitario, pero en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que nosotros, el tema de la Cicacoa que tú acabas de comentar, que es un fármaco, siempre digo que acuñó mi padre, y que él decía que había que saber utilizarlo en las dosis adecuadas. Es decir, que a un paciente pues había que darle un poco más de ciencia, a otro un poco más de comprensión, a otro un poco ánimo. Entonces, todo eso pues, en las dosis hechas para cada paciente y poder tener el ojo clínico de que ese paciente a lo mejor pues, precisa un poco más de comprensión que otro o un poco más de ciencia porque tú estás preparado para esto, ese fármaco en sí, esa Cicacoa, pues es muy importante. Es decir, mantener la relación médico-paciente nosotros creemos que es fundamental. Por eso todos los sistemas de telemedicina pues, o las consultas telefónicas o demás pues pueden ser importantes en un momento de una crisis pandémica como la que hemos tenido, pero yo creo que eso, mantenerlo en el futuro, salvo casos concretos, como decía Luis, de tener toda la información y por un hecho puntual de que el paciente no pueda desplazarse o que el paciente tenga muchas dificultades por el motivo que sea, yo creo que no debe. O sea, que es tan importante la relación médico-paciente que eso va a seguir siendo fundamental, porque al paciente le gusta estar en contacto con el médico. Y bueno, pues hay veces que es verdad que tenemos tal cantidad de sobrecarga de pacientes y tenemos la sanidad pública muchas veces que hace imposible a lo mejor pues, poder revisar el fondo del ojo pues a todos los diabéticos, por poner un ejemplo, que es ahora que está muy de moda esto en general en la sanidad pública. Bueno, pues, quizás no es posible o no es posible hacerlo con la periodicidad que requeriría el caso. Entonces esto sí se dice, pues se hace una foto y esa foto es revisada por el médico. Efectivamente eso se puede hacer y es bueno pues para poder mantenerle dentro de las cifras que debe estar de control de su enfermedad, pero no debía ser la pauta para llevarlo así continuamente de cara al futuro todo el tiempo. Escuchando, sentándose delante de él, ¿se puede hacer un diagnóstico a veces? Sí, no digo a lo mejor con una precisión extrema que te da la tecnología, obviamente, pero... Muchas veces viendo al paciente, viendo la cara, viendo cómo se comporta, tú puedes decir, este paciente pues puede tener un ojo vago, o este paciente puede tener un problema de unos ojos muy grandes, y este paciente puede tener pues a lo mejor una miopía elevada. Es decir, que viéndolo puedes tener muchas veces. O incluso si ves una mancha blanquecina, pues puede tener una catarata, ¿no? O sea que... En ese factor humano, yo creo que hay algo que también nos define y es vuestra solidaridad, vuestra fundación, vuestro trabajo para las personas que lo necesitan y no tienen recursos económicos y vuestro trabajo fuera de España en países económicamente deprimidos. ¿Qué os aporta eso más allá de la, entiendo, satisfacción humana? ¿Os aporta también unos valores que después se incorporan a vuestra experiencia empresarial, a vuestro modelo de gestión? Sin duda, y para nosotros es muy importante la fundación y creemos que como médicos tenemos que devolver a la sociedad de alguna manera todo lo que nos da, ¿no? Mi madre es la presidenta de nuestra fundación y, bueno, pues como tú dices, hacemos expediciones al extranjero todos los años antes de la pandemia. Ahora pues lo echamos de menos, tenemos ganas de volver a retomarlas. Ayudamos también en Asturias a gente necesitada, o sea que queremos que todo el mundo que nos necesite de alguna manera pues nos tenga al alcance de su mano, ¿no? Y eso es algo que ya viene de atrás. Mi padre puede contar anécdotas de mi abuelo cuando trajo a un negrito de África que se llamaba Charles, que le operó aquí de cataratas y le devolvió la vista y que se mantuvo en contacto con él durante años, le cambió la vida, ¿no? Y ese fue el germen que necesitamos o que puso mi abuelo para crear la fundación actual. ¿Cuántos casos de ceguera o de problemas oftalmológicos se podrían evitar si todo el mundo tuviera acceso a la ciencia médica como podemos tenerlo en un país desarrollado como España?
Pues hay millones, no tengo la cifra exacta exactamente, pero la tuve, hay millones de personas ciegas, lo que llamamos ceguera evitable. La ceguera evitable en el mundo pues es, por ejemplo, una catarata. O sea, ciegos por cataratas en el mundo, que no en los países occidentales, por supuesto, pues hay millones de personas que podrían ser no ciegos como consecuencia de una intervención de catarata. Y en este sentido hay organizaciones y fundaciones que están colaborando mucho la nuestra, a colaborar y darnos a operar a otros países para intentar poner nuestro grano de arena. Porque claro, pues operé 200, pues son 200, claro, entre millones, eso es muy poquita cosa. O sea, que si todo el mundo dedicásemos, todos los oftalmólogos, una parte de nuestro tiempo a pasar unos días operando en alguno de esos países, pues sería, la verdad, muy importante. ¿Hay problemas del ojo todavía incurables? Sí, sí. Yo siempre digo que la frontera en este momento de la oftalmología está en el nervio óptico. Y pongo el ejemplo clásico de que tú tienes una bombilla y un cable, si tú puedes coger la bombilla y cambiar el cristal, cambiar un fusible, pero si el cable está cortado, por mucho que cambie la bombilla, no puedes hacer. Pues es lo mismo, el ojo y el nervio óptico. El nervio óptico es el cable y el ojo es la bombilla. Tú puedes hacer muchas cosas en el ojo, puedes hacer prácticamente de todo en el ojo, pero si el nervio óptico está cortado, ese ojo no va a funcionar. Y esa es la frontera que tenemos en este momento mayor en la oftalmología. Que es más un problema que tendrán que resolver los neurólogos. Pues es un problema que tiene mucha, porque claro, el ojo es una expansión del sistema nervioso central y por lo tanto el nervio óptico pues es una prolongación del cerebro, por así decirlo. Entonces eso está muy vinculado a ello, ¿no? Hablábamos antes de los requisitos que debía tener cualquier persona de la familia para poder incorporarse como un profesional más al Instituto Oftalmológico Fernández Vega. ¿Los procesos de sucesión los tenéis también perfectamente definidos? ¿O como la empresa se ha creado en esta generación, en la cuarta, todavía es algo que se tiene que rodar? No, bueno, yo creo que tenemos un protocolo familiar. Yo creo que las empresas familiares, ahora que todas tienen un protocolo familiar, cuando nosotros lo hicimos no era tan frecuente, lo hicimos hace 20 y tantos años el protocolo ¿Qué familiar. dice ese protocolo familiar? Bueno, el protocolo familiar dice desde cómo se tiene que formar un oftalmólogo de la familia que quiere incorporarse a la familia, qué requisitos tiene que cumplir, qué años tiene que estar trabajando fuera de la clínica para poder incorporarse después a la clínica. Y bueno, pues y después, claro, cómo se profesionaliza la gestión. La gestión la tenemos profesionalizada en el sentido de que tenemos un director general, tenemos pues, personas que están todos siempre pendientes de la organización de la clínica, al margen de que siempre uno de nosotros pues tiene, por su vinculación, o porque le guste un poco más, o porque no hay que más remedio, pues despachamos todos los días con él y nos cuenta las cosas más importantes que hayan sucedido. Pero ya tenemos protocolizada esa gestión y en ese sentido, pues yo creo que eso pues, es lo que tendrá que hacer la siguiente generación. En este caso, el mayor de la siguiente generación es Luis, mi hijo. Y hay un protocolo de a determinada edad estés mejor o peor de salud o profesionalmente te tienes que jubilar y ha llegado el momento de que esa gestión de la empresa la lleve la siguiente generación, o eso todavía está por definir? No, hay un protocolo que está puesto en la edad de los 75 años, en el cual pues ya no se debe operar, ya por ejemplo la cirugía no se debía hacer. La clínica y la consulta un poco se deja al libre albedrío en función de cómo esté la persona en ese momento y cómo se encuentre y cómo está y qué quiera seguir haciendo, pero bueno, por supuesto lo hará con menor cantidad y proporción de pacientes de lo que tiene en este instante, pero bueno, está más o menos señalado también. Y pongo, por ejemplo, Luis, el día que tú digas, mira, voy a pasar consulta una vez a la semana, Sí. Pero me voy a dedicar a disfrutar un poco, a viajar. Sí. ¿No se pierde, Luis, hijo, ese talento, esa experiencia de tantos años? De alguna manera no estamos
desperdiciando todo eso en vuestro instituto en particular y en la sociedad en general. No sé, el talento, señor, a veces se pierde y es un valor difícil después de sustituir. Seguro, y seguro que no va a pasar. No creo que se vaya a dedicar a viajar dentro de unos años. No le ves tú lejos de la clínica, ¿no? No le veo lejos de la clínica. Pero yo creo, como decía uno de nuestros colaboradores, que uno tiene que marcharse de los sitios entre aplausos, no entre silbidos. Entonces, eso yo creo que eso es importante. O sea, no puedes negar la realidad y no puedes marcharte cuando ya estés ya completamente que no puedas más, ¿no? O sea, hay que saber en qué momento uno se tiene que marchar, porque tan importante es llegar como saber el momento en que tienes que marcharte. Y creo que, bueno, cuando las condiciones no sean las óptimas, pues no puede ser una rémora para la organización. Pero seguro lo que pasa es que a veces uno no lo ven los demás, o al revés. Uno lo ve y los demás dicen, cuidado, no, que todavía te necesito. Bien, pues bueno, si los demás ven que todavía necesitan, pues habrá que seguir aportando lo que uno pueda, pero que, bueno, pues ya de otra manera, con un poco más de distancia sobre la situación. ¿El protocolo de gestión empresarial también está hecho? También está eso puesto. Está puesto la edad, está puesto a partir de una edad determinada uno se podría marchar sin que tenga que decir nada a los demás, únicamente por su voluntad propia, y a los 75 se tiene que marchar, aunque podría seguir colaborando en la clínica para aquellas cosas que aconsejasen o que considerase y las demás considerasen que podía ser bueno para la organización. Y nosotros dos en concreto ya llevamos 7 años juntos aquí. Yo me fui entre medias, pero bueno, ya entendiendo cómo funcionaba el instituto, pudiendo hablar de ello desde fuera y diciéndole además, pues yo veo esto aquí, y él me decía, bueno, pues esto puede ser o esto no puede ser. O sea que ya me empapé mucho de todos sus conocimientos, aunque todavía me empaparé más. Tenemos una pregunta en el chat que la voy a hacer mía para ampliarla. Nos preguntan, Luis padre, ¿qué destacarías de tu hijo? Y yo pregunto, ¿y Luis hijo, qué destacarías del padre? ¿Qué os quedáis, con qué os quedáis el uno del otro? ¿Qué realzáis? ¿Qué os parece más relevante y qué os ha aportado más como individuos y como profesionales? Bueno, yo creo que Luis hijos es muy buen organizador, está muy bien organizado. Siempre se prepara las cosas con tiempo suficiente, y esa visión esquemática que tiene, pues creo que es importante y que va a ser importante como aportación a la clínica. Estoy dejando al margen la formación y demás, que eso se da por hecho, pero creo que esa capacidad de organización y de esquematización y aparte también que ha sabido pues, coger muy bien el tema del trato al paciente, que para nosotros es un valor fundamental. El trato al paciente creo que es un valor fundamental y un hecho diferencial, al margen de las otras cosas de la investigación, de la clínica, de la superespecialización, etcétera. Creo que la relación médico-paciente es fundamental, y eso lo ha captado muy bien, y como se ve por lo que los comentarios de los propios pacientes que en ese sentido pues, lo refieren. Y yo, hombre, pues está claro que el amor a la profesión, aunque suene atópico, es una de las cosas claves que nos pasó, y ese trato al paciente que ya venía de generaciones anteriores, pues lógicamente es algo fundamental para nosotros y que nos enseñaron los mayores, dándole prioridad siempre al que el paciente es el centro de toda la clínica, ¿no? Os hago una última pregunta, esta ya para terminar. Cuando tenéis algún problema personal o profesional, ¿cómo evitáis que afecte al desarrollo del instituto? ¿Cómo lo resolvéis? Bueno, nosotros, yo siempre lo digo, como somos los dos que nos gusta el fútbol, nos gustan los comentarios de fútbol y demás, decimos que lo que ocurre en el campo queda en el campo. Entonces, esa es una máxima que hacemos en el sentido de lo que ocurre aquí queda aquí, y no hay que transmitirlo en casa, ni comentarlo, ni nada, o procurar al menos no hacerlo, porque si no sería llevar los problemas de la institución, llevarlos a casa. Y creo que eso es un hecho que es significativo, ¿no? Pues muchas gracias a los dos por compartir esta hora con nosotros
espero que por compartir vuestra experiencia y vuestra forma de entender la medicina y la empresa. Y espero que la próxima vez nos podamos ver cara a cara y en una ciudad tan maravillosa como Oviedo, y que no sea por un problema de vista, que sea por algo, por algo que haya que celebrar, como el próximo éxito que seguro que está muy cercano del Instituto Fernández Vega. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y muchas gracias. Gracias también, sí, a todos los que han estado ahí escuchándonos y viéndonos y siguiéndonos. Ha sido un placer.